Hoy vamos a compartir un tema muy interesante que tiene que ver con cuerpo, alma y espíritu, con lo que es la integralidad del ser humano. ¿Quién hablaba de cuerpo, alma y espíritu en el ser humano? Hablaba San Pablo. Él decía en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el ser humano es eso, es cuerpo, alma y espíritu, pero que en la integralidad del ser humano, o sea, en cada una de estas partes, la salud se puede ver afectada. Este tema es de sanación integral, pero viendo cada una de esas partes y qué las puede enfermar, también quién las puede sanar. Abordemos entonces la primera parte, la del cuerpo. El cuerpo tiene que ver con esto que usted ve, con lo que nosotros tenemos, la materia. Y hablemos de la salud. En el cuerpo hay 5 razones, cuando menos, o 5 causas posibles para una persona estar enferma. Y que al estar enfermo debemos conocer para que entendamos cuál es la razón, cuál es el origen de esa enfermedad. Una de ellas puede ser el origen genético. En la parte genética del ser humano, la ciencia hoy nos aporta que hasta el 50% se puede heredar. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que una persona que viene de unos padres o de unos abuelos hasta la 4ª generación de que tienen unas enfermedades, yo las puedo heredar. Por ejemplo, cuando hoy vas a un médico, le dices que te duele el estómago, él inmediatamente busca el origen y te pregunta si alguien de tu familia vive o padece esa enfermedad, porque ellos van a concluir, cuando dices que sí, que es genético, que tienes un pariente que la vive, ellos van a ordenar un medicamento que puede ser incluso de por vida, porque no hay mucha forma de curarlo. La parte genética, si usted se analiza, hay muchas familias donde todas sufren de la mala circulación, por decir algo, sufren de azúcar en la sangre, incluso va más allá, hay familias que han muerto todas de cáncer. Entonces miren ustedes que el árbol genealógico, la parte genética de nosotros, debe ser analizada a la hora de diagnosticar o de buscar el origen mejor de nuestra dolencia o nuestra enfermedad. Hay una segunda causa que nosotros debemos siempre tener en cuenta, y es la parte de la vida intrauterina. Casi siempre que a nosotros se nos indaga por la edad, hablamos de la edad a partir del momento en que nacimos o del día en que nacimos, damos la fecha del cumpleaños. Pero en la realidad, la vida de nosotros los seres humanos no empieza allí, el día en que nacimos, empieza el día en que fuimos engendrados. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron, empezó la vida intrauterina, esos primeros 9 meses de vida, esos 9 meses de gestación que estuvimos en el vientre de mamá. También muchas enfermedades, nos dice la ciencia, nos vienen desde allí. ¿Y por qué nos vienen desde allí esas enfermedades? Es muy sencillo. Una mamá que fuma cigarrillo cuando está gestando a su hijo puede generarle consecuencias nefastas, hasta la muerte misma, con un cáncer de pulmón al niño. Cuando una mamá toma licor, le hace mucho daño a los órganos del niño que se están formando. Y la ciencia hoy coincide con esto, de que muchas enfermedades vienen de ese origen de vida intrauterina. Pero también la parte emocional se va a ver afectada, de acuerdo al ambiente sentimental, emocional, familiar, económico, que la madre viva cuando nosotros nos estamos gestando. Nosotros podamos llegar a ser unas personas nerviosas, incrédulas de nosotros mismos, inseguras, precisamente porque en la vida intrauterina mamá nos alimentó o nos retroalimentó sus temores y sus miedos. Pero hablando pues de la salud física, necesitamos analizar si hubo esos comportamientos que afectaron nuestra salud aún desde que estábamos en el vientre de mamá. Para los que dicen que no creo en eso, quiero decirles que Deuteronomio 18, 9 al 14 nos habla de la prohibición a ese tipo de prácticas. Y cuando la palabra de Dios habla de prohibiciones, es porque esas prácticas como tal existen. Yo no sé si has escuchado a alguna persona decir que le fumaron un tabaco, le dolió la cabeza mucho a las 3 de la tarde de un viernes. Eso tiene que ver, afectada la salud física por parte de una brujería, una hechicería. También se ha dicho de personas a las que les han puesto una lepra en el cuerpo, un dolor de cabeza, una cantidad de enfermedades, que eso es una realidad y eso también se tiene que indagar. ¿Quién puede colocar una enfermedad a una persona? Una persona que no conoce el amor de Dios, una persona que frecuenta los brujos, los
una mujer enamorada que para alcanzar el amor de un hombre hace cualquier cosa, lo hace inclusive hasta en un sentido inconsciente, pero lo hace. Esa es una razón que tenemos que estudiar mucho porque es muy desconocido ese punto para nosotros. Y hay una quinta y última razón, y es el pecado. Julio, ¿el pecado enferma? Sí. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19, por ejemplo, que el borracho no heredará el reino de los cielos, que la borrachera es un pecado. ¿Y por qué es un pecado? Te lo voy a explicar de esta forma. Noé, en el Génesis, muestra que tomó licor y se enlagunó, perdió su sentido mental y se desnudó. Eso quiere decir que el licor daña la mente del ser humano y lo pone a hacer cosas equivocadas. Lot fue otro ejemplo. Sus hijas le dieron licor, lo durmieron y tuvieron sexo con él sin que él se diera cuenta. ¿Qué traduce esto, amigos? ¿O por qué mejor Dios prohíbe el licor? Porque nosotros somos impotentes para gobernar. Si me dices al día de hoy, vas a un calabozo y te encontrarás con personas un día lunes que tomaron licor el viernes, el sábado o el domingo y mataron a su esposa, accidentaron a alguien con el carro, mataron a su mejor amigo, y no lo recuerdan, porque el licor dañó su mente. Pero si vas al hospital también te vas a encontrar que hay accidentados en motos, en carros, personas que fueron objeto de 2 o 3 tiros porque borrachos pusieron problemas, no se acordaban y fueron, infortunadamente, los hirieron. Esto es, por eso Dios prohíbe el licor y por eso lo tipifica en la Biblia, en Gálatas 5:19-21, como si fuera un pecado, o como pecado mejor. ¿Y eso qué quiere decir, amigo? ¿Qué tiene que ver el cuerpo o mi salud con Gálatas 5:19? Mucho. ¿Cuántas personas crees hoy que tienen cirrosis? Y los médicos lo están dictaminando y están diciendo, están dejando registro, que el problema de esa cirrosis, el origen es el licor. El licor que desde muy jóvenes empezaron a tomar y a determinada edad apareció esa enfermedad. Pero ¿cuántas personas crees que en Colombia mueren al mes por cáncer? Son 50. Cáncer de pulmón. Y la ciencia afirma, y requete afirma, que es el tabaquismo. Miren ustedes que cuántas personas hoy son notificadas en los hospitales de SIDA, de una enfermedad física que los va a llevar a la muerte. ¿Y todo de dónde viene? Del adulterio. Y el adulterio es tipificado como pecado, porque la palabra de Dios nos invita a nosotros a la fidelidad y el amor a las esposas. Efesios 5:21 y siguientes. Entonces miremos que aquí tenemos 5 razones posibles a tener en cuenta a la hora de sentir un dolor físico. 5 razones posibles: la herencia genética, la vida intrauterina, el paso de los años, la brujería y también finalizamos diciendo que el pecado. Yo creo, amigo y amiga, que usted debe de tener en cuenta estas 5 frentes posibles de la causa de su enfermedad o su dolor. ¿Qué quiero decirle aquí? Que en Jesucristo encontramos la salud integral, que en Jesucristo vamos a encontrar la verdadera salud. En Mateo 15, versículos 29-31, nos muestra cómo a Jesús le llevaron los ciegos, los mudos, los sordos, los ciegos, y a todos los curó. Dice allí el pasaje bíblico. Esas enfermedades eran enfermedades terminales. Nada puede hacer un oftalmólogo por un ciego, menos puede hacer un otorrino por un sordo o un mudo, o que podría hacer un fisioterapeuta por un paralítico, absolutamente nada. Pero donde la ciencia se agota, la fe empieza. Donde la ciencia dice, aquí no hay nada que hacer, el amor de Dios se hace presente, está vigente en la persona de Jesús. Amigo, si vas a Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17, también vas a encontrar que a Jesús le llevaron todo tipo de enfermedades, de enfermos con todo tipo de enfermedades, y a todos los curó. ¿Qué te quiero decir con esto? Acércate a Jesús, entrégale, descubre cuál es el origen de tu enfermedad física. Si viene desde lo genético, si viene del pecado, si viene de la brujería, que en Jesucristo vas a encontrar la salud integral. En el próximo video vamos a estar trabajando las posibles causas de enfermedad en el alma. No te lo pierdes, sigue esta secuencia que con toda seguridad Dios quiere sanarte. Dios quiere hacer de ti
lo que dijo San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu estén sanos completamente mientras estés en la tierra y para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te colme de miles y miles de bendiciones.